en la oración del Padre Nuestro, y también fue una frase específica de Jesús mismo cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Gracias por estar allí en sintonía, todos los que están en casas, los que nos ven por la televisión, los que nos escuchan por las radios. Dios les bendiga en esta mañana, y hoy vamos a aprender a desear la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Amén. Y tenemos un ejemplo específico que fue Jesús, y de Él, ¿verdad?, vamos a aprender en esta mañana. Así que quisiera que se ubicara allí conmigo en el libro de Mateo, capítulo 26. Versículo 36 al 46, y dice de la siguiente manera: Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber ese trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Entonces, el título de la reflexión de esta mañana para todos los que nos escuchan es: desee la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios a veces, para nuestro parecer, es un poco incómoda y es agonizante muchas veces, como lo refleja aquí Jesús. Pero Jesús es el modelo a seguir en esta mañana. Así que pido su mayor atención a todos los que están allí en casa. Invite a su hermano, a su amigo, a su cónyuge, para que aprendamos un poco de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es importante orar para que la voluntad de Dios, ¿verdad?, sea hecha en nuestras vidas. Pero ¿cómo alinearnos, verdad? Es una pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo alinearnos a la voluntad de Dios? ¿Cómo aprendemos a querer el plan de Dios para nuestras vidas más de lo que deseamos los nuestros? Porque muchas veces usted y yo deseamos más nuestros planes, más nuestros sueños, nuestros anhelos, que la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y por eso es un poco difícil. A veces lo oramos, pero lo hacemos simplemente como la oración del Padre Nuestro, como una oración, como una vana repetición muchas veces. Pero a la hora de que nos toca pedir exactamente la voluntad de Dios, y es contraria específicamente a lo que usted y yo queremos, es agonizante. Nos cuesta aceptar que lo que yo quiero no se parece a la voluntad de Dios para mí en ese momento, ¿verdad? Pero debemos alinearnos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y nuestro modelo, pues, a seguir es Jesucristo. Y entonces aquí vemos una oración apasionada de Jesús cuando estaba en el huerto del Getsemaní.
Y una de las cosas que aprendemos primeramente de Jesús cuando estaba allí en el huerto de Getsemaní, donde se sentía a morir, es lo que dice esta versión internacional, que le dice a los discípulos: me siento a morir. Otra versión dice: agonizo. Y normalmente la palabra para nosotros agonizar es alguien que está literalmente muriendo, está agonizando, está en las últimas. Y él le expresó, ¿verdad?, a sus discípulos: me siento a morir, ¿verdad? Sin embargo, él en esa angustia, en esa agonía, en esa preocupación que tenía a lo que estaba por venir, el Señor fue honesto con el Padre. Y nosotros podemos ser honestos delante de la presencia del Señor. Él nos enseñó honestidad cuando dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, Señor, evítame que yo tenga que beber este trago amargo, ¿verdad? En nuestras propias palabras: Señor, yo no quisiera pasar por esta circunstancia, yo no quisiera sentir este dolor, ¿verdad? Es nuestra honestidad, somos transparentes. Yo pregunto en esta mañana: ¿quién quiere sentir dolor? ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere agonizar ante las circunstancias de la vida? Ninguno. Y Jesús, en su humanidad, sintió lo mismo y se presentó con honestidad delante del Padre y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, Señor, que yo no beba este trago amargo, porque a nadie le gustan los tragos amargos. De hecho, muchas veces cuando tenemos que tomar algún medicamento que es muy amargo, lo suavizamos con un poquito de agua de azúcar. Tratamos de pasársela a los niños con un poquito de agua de azúcar, porque no nos gustan los tragos amargos. A ninguno de nosotros. Y Jesús, en su humanidad, fue sincero delante del Padre y dijo: Señor, si es posible, pasa de mí este trago amargo. Y Jesús también nos modela no solamente la honestidad con la que usted y yo tenemos que llegar delante de la presencia del Señor. No le molesta al Padre que usted y yo seamos honestos. Debemos aprender a ser transparentes. Debemos aprender a decirle al Señor lo que sentimos, no porque Él no lo sepa, sino que es parte de nuestra comunión con el Señor, decirle honestamente las cosas. Y Jesús también nos modeló un espíritu de sumisión. Ciertamente fue honesto y estaba pidiendo al Padre que pasara de él esa copa. Estaba pidiendo al Padre que le evitara ese trago amargo, pero con un espíritu de sumisión, del que usted y yo tenemos que aprender en esta mañana, del que usted y yo debemos pedirle al Señor en esta mañana. Él dijo: pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí hay un espíritu de sumisión, hay un espíritu dócil, cuando ciertamente va y les pone que no quiere pasar por esa situación, que no quiere sentir ese dolor, que no quiere sentir ese sufrimiento, pero con un espíritu de sumisión o con un espíritu dócil. Jesús dijo: pero que no sea como yo quiero, Señor, sino que se haga tu voluntad. Que no sea como yo quiero, que no sea como tú quieres, sino que se haga como Él quiere. Y creo que en este asunto de tener un espíritu dócil o un espíritu de sumisión y de obediencia es donde usted y yo tenemos problemas. Porque cuando decimos: Señor, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras, y acontece exactamente como Dios quiere, entonces hay problemas en nuestras vidas. De hecho, hemos tenido personas que muchas veces se van de la presencia del Señor molestos porque se hizo la voluntad de Dios en sus vidas. Y muchas veces la pedimos, pero estamos dispuestos a aceptarla como Jesús en medio de su agonía, de su dolor, de su sufrimiento, porque no se parece a lo que yo quería realmente. Y nos molestamos con Dios, pero Dios conoce todas las cosas. Dios conoce nuestro futuro, amén. Dios es soberano, dice la canción.
que se acababa de cantar. Él es soberano, Él es Dios, Él está en el trono y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Sí, entonces Jesús nos modela un espíritu de sumisión y obediencia. Él sabía que iba a ser arrestado. Él sabía que iba a ser torturado y que sufriría la muerte como parte del plan de redención para el mundo. Él lo sabía, sin embargo estaba pidiendo ser librado de eso. Jesús sufría pensando en el dolor físico que se avecinaba. El curso divino estaba en proceso. Había un plan establecido. Y Él en su divinidad lo sabía, pero en su humanidad pidió ser librado de ese plan divino que estaba siendo en proceso, que se había activado desde ese momento. Y como humano batallaba, igual que usted, igual que yo. Hebreos capítulo 5, versículo 7, nos refleja la batalla en la que Jesús entraba en este tiempo que estuvo en Getsemaní. El libro de Hebreos dice: y Cristo en los días de su carne, o sea en su humanidad, cuando estuvo en la tierra como humano, ofreciendo ruegos y súplicas en gran clamor y lágrimas. Se parece a usted y se parece a mí, ¿verdad que sí? Que ofrecemos súplicas, ofrecemos ruegos y lágrimas delante del Señor en nuestra carne, en nuestra humanidad. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicos en gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído, pero el Padre lo libró de la muerte, no, pero fue fortalecido para soportar toda aquella agonía y llegar al proceso divino que se había puesto en marcha. Por su temor reverente, porque cuando Jesús está allí, aún exponiendo su humanidad y pidiendo al Señor ser librado de aquella situación, lo hizo con temor y lo hizo con reverencia. Pero que no se haga como yo quiero, Padre, que se haga tu voluntad. Había un temor reverente delante del Señor, pero usted y yo muchas veces llegamos con tanta altivez, con falta de respeto hacia el Señor, que se haga como yo quiero las cosas, que es así como yo lo planeé, que es así como yo lo pensé. Sin embargo, Jesús en su humanidad dijo: ciertamente, líbrame del dolor. No quisiera llegar hasta la cruz, no quisiera ser latigado, no quisiera morir, Señor, en esta condición. Pero con temor y respeto y reverencia dijo: Señor, pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Y dice que por su temor reverente fue oído. No fue librado, pero fue fortalecido hasta llegar al proceso. Jesús estaba en gran agonía cuando se preparaba para enfrentar la muerte. Aunque Jesús clamó a Dios pidiendo ser librado, Él estaba preparándose para sufrir la humillación, la separación del Padre y la muerte, a fin de hacer la voluntad de Dios, un espíritu de sumisión y un espíritu de obediencia. Hebreos 5, versículo 8, y dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. No solamente tuvo un temor reverente y sufrió como usted y yo, con súplicas, con ruegos, con lágrimas, pidió ser librado de la muerte. Y nos enseñó también un temor reverente, dice, sino que, y aunque era hijo, ¿era quién? El Hijo de Dios, nada más y nada menos. Y usted y yo somos hijos de Dios. Y aunque era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. En su humanidad nos modeló hasta la muerte. Nos modeló obediencia, nos modeló un espíritu de sumisión, un temor reverente hacia el Padre. Y el versículo 9, allí mismo de esa cita de Hebreos 5, 7, 8 y 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
¿Perfeccionado en qué? Si Jesús fue moralmente perfecto, divinamente, pero nos modeló a usted y a mí, no al Padre y no a Él mismo, pero sí nos modeló a usted y a mí. Amén. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Ahora es el autor de nuestra salvación, pero aquellos que le obedecen, porque Él enseñó obediencia. Como hijo aprendió obediencia. Y ahora Él se ganó el derecho, ¿verdad? En su perfección, en su madurez, que es lo que significa en sí la palabra perfección, nos enseñó a nosotros que sí podemos ser obedientes. Jesús estuvo en un proceso continuo de hacer suya la voluntad del Padre. Si usted lee los evangelios, ¿verdad? Siempre vemos la frase: yo hablo lo que mi Padre me dice, yo hago lo que mi Padre me dice. Y siempre hago, decía Él, la voluntad del Padre. Y Jesús siempre estuvo en un proceso de hacer suya la voluntad del Padre. Y es nuestro caminar en el Señor, de hacer nuestra, en este caminar con el Señor, la voluntad del Padre en nuestras vidas. Debemos hacer nuestra, como Jesús, la voluntad del Padre. Hacer lo que el Padre quiere que hagamos, decir lo que el Padre quiere que digamos y vivir como el Padre quiere que vivamos. Eso fue el modelo de Jesús desde que estuvo aquí en la tierra hasta que llegó a la cruz. Pero yo pregunto a toda la audiencia que nos escucha, ¿verdad que tenemos problemas con hacer nuestra la voluntad del Padre en nuestras vidas? Jesús optó por obedecer a pesar de que esa obediencia lo condujo al sufrimiento o a la muerte. No me queda de otra, no fui librado, pero en obediencia y en sumisión llegó hasta el plan divino que era nuestra redención. Cristo fue siempre moralmente perfecto. Mediante la obediencia nos mostró su perfección a nosotros, no a Dios ni a sí mismo. Nos mostró su perfección a nosotros en su humanidad. No tenía nada que demostrarle a Dios ni a sí mismo. Sabía quién era, sabía que era perfecto, pero sí nos lo enseñó a usted y a mí. Y allí donde estamos leyendo en Mateo 26, pero exactamente el versículo 39, Jesús dijo estas palabras: pasa de mí esta copa. La copa de la ira divina era lo que Él iba a beber por los pecados de la humanidad, y Él iba a poner sobre sus hombros las penas de esos pecados. Y saben, dentro de el pensar en el sufrimiento del dolor que su cuerpo iba a padecer, lo que más atormentaba, lo que más le hacía agonizar a Jesús, era que iba a venir una separación con el Padre. ¿Por qué? Porque todo el pecado de la humanidad iba a recaer sobre Él. Y Jesús anticipó el dolor y sufrimiento físico, así como la agonía emocional de ser separado de su Padre. Porque Isaías 59, 1 y 2 dice: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Y lo que trae separación entre Dios y nosotros es el pecado. Y en ese momento Jesús se imaginaba que cuando estuviera allí en la cruz, el pecado de la humanidad iba a recaer sobre Él, y automáticamente iba a venir una separación entre el Padre y Él. Cuando Él estaba acostumbrado a depender del Padre, a hacer lo que el Padre le decía, a decir lo que el Padre le decía, pensar tan solo en la agonía de la separación por un momento del Padre era lo que más le atormentaba.
¿Sabe por qué he compartido esto en diferentes lugares? Cuando yo pensaba en esto, usted y yo muchas veces ni en eso pensamos a la hora de pecar. No nos importa la separación del Padre y nosotros. Y David en algún momento dijo, cuando pecó, dijo: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Pero muchas veces usted y yo no nos importa la separación, la interrupción que pueda haber entre el Padre y nosotros. Y Jesús, más que la agonía del dolor que iba a padecer, lo que más le atormentaba era la separación del Padre y Él. ¿Sabe por qué? Porque aquí en Mateo 27:46, cerca de la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Que esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando él estaba en Getsemaní, él estaba pensando en esto que aquí en las horas siguientes lo vemos reflejado. ¿Por qué, Señor, me has desamparado? No era que estaba cuestionando al Padre, era una apelación urgente lo que Jesús estaba haciendo allí. No era un cuestionamiento como usted y yo lo hacemos cuando sentimos que Dios no está con nosotros, sino que era una apelación urgente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento recaía en Jesús los pecados de la humanidad, tus pecados y los míos. Y sabe que Jesús se arriesgó a vivir la separación del Padre para que usted y yo no viviéramos separados eternamente de Dios. Porque allá en el huerto del Edén hubo una separación entre Dios y el hombre, y Jesucristo mismo vino a reconciliarnos para que no fuera una separación eterna. Él vino a sufrir no solamente el dolor, la agonía de la muerte en su cuerpo, sino también que tuvo que pasar por la agonía humanamente de sentirse alejado del Padre, para que usted y yo no nos separemos del Padre eternamente. Porque estábamos condenados a una muerte y a una separación eterna de nuestro Dios. Pero a través de Cristo nuevamente nos acercamos, nuevamente nos reconciliamos. Él vino a ser el reconciliador entre Dios y nosotros. Él vino a traer el ministerio de la reconciliación, pero Él tuvo que padecer antes la separación del Padre. Y era lo que más le agonizaba, lo que más le dolía, lo que más le afligía. Y lo vemos reflejados en estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Jesús estaba recitando el Salmo 22:1, donde cientos de años atrás David había dicho esta misma frase: Dios mío, sálvame, ¿por qué me has desamparado?, dijo David. Y seguramente David estaba pasando por una situación difícil cuando también clamó estas mismas palabras, porque David también entendía la importancia de la presencia del Padre en su vida, la importancia de la presencia de Dios en su vida. Y en el Salmo 22:1 vemos reflejadas estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde estás?, dijo David. Y luego en el Salmo 51 fue cuando clamó: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Tal vez aquella primera exclamación fue por un proceso terrible que no quería pasar y lo estaba pasando, pero en este era por el pecado, y también entendía que el pecado trae separación entre Dios y el hombre. Y en cualquier circunstancia, muchas veces usted y yo clamamos como lo hizo David. Pero ¿sabe qué es terrible? Cuando usted y yo pecamos y ni siquiera nos importa si estamos separados o no de nuestro Dios. Algo tan agonizante que debería ser para nosotros como lo fue para Jesús. Jesús era Dios, era divino, pero en su humanidad, de sentir la separación de Dios en su vida, fue terrible.
Así que la agonía física fue terrible, pero fue mucho más el periodo de separación espiritual de Dios. Y usted y yo pasamos periodos de separaciones espirituales de Dios que andamos como muy tranquilos. Y debería ser agonizante en nuestra humanidad. Debería ser agonizante no sentir la presencia de Dios. Debería ser agonizante no estar en la presencia del Señor, así como lo fue para Jesús. Jesús sufrió esta muerte para que nosotros nunca tuviéramos que experimentar la separación eterna de Dios. ¿Se imagina? Que no tuviéramos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Que no tuviéramos la oportunidad a través de Jesús de reconciliarnos, sino que viviéramos o sufriéramos una separación eterna por causa del pecado, de la desobediencia. Era la consecuencia que nos esperaba. Pero Jesús, con un amor tan grande, dijo: no, yo voy a ocupar el lugar que a ellos le corresponde. Y aunque tenga que sufrir la separación de mi Padre por un momento, yo no voy a permitir que ellos sufran la separación eterna. Usted y yo enfrentamos tiempos que no son fáciles. Circunstancias difíciles muchas veces. Así como Jesús, ¿verdad? Le podemos pedir a Dios que pase la copa del dolor y del sufrimiento en nuestras vidas. Así como Jesús pasó por tiempos difíciles, porque se activó en Él el proceso divino de la redención. Usted y yo pasamos por procesos difíciles, circunstancias muy difíciles. Como humanos, creo que no habría nadie que pueda decir: yo nunca he pasado por nada, a mí nunca me ha dolido nada, yo nunca he perdido nada. Todos. Y en este tiempo estamos viviendo circunstancias muy difíciles, pero como Jesús, usted y yo podemos venir al Padre y decirle: Señor, pasa de mí esta copa. Podemos venir con honestidad, como lo enseñó Jesús, y decir: Señor, no quisiera tener que vivir esta circunstancia. No quisiera sentir este dolor. No quisiera pasar por esta enfermedad, por esta decadencia, por esta escasez. Pero también tenemos que hacer como Jesús, cuando dijo: Señor, pero que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Porque qué fácil es aprender de Jesús cuando Él vino y fue sincero y dijo que no quería llegar hasta ese momento. Y eso lo aprendemos rápido, porque en nuestra humanidad no queremos tener tiempos difíciles, no queremos pasar momentos y circunstancias terribles para nuestras vidas, agonizantes. Pero también debemos aprender del ejemplo de Jesús, tener un espíritu de sumisión y decir: Señor, pero que no sea como yo quiero, que sea como tú quieras, que se haga tu voluntad. Porque no solamente debemos hacer esto en momentos difíciles, también es cuando usted y yo tenemos que tomar decisiones para nuestras vidas. Hay anhelos, hay deseos en la que nos estamos metiendo cuando el Señor no es la voluntad de Dios. Y te dice: hey Joana, hey María, Pedro, Petra, no es ese el camino. Y nos cuesta también dejar algo que a mí me complace, algo en lo que yo quiero entrar, y también tengo que tener un espíritu de sumisión. Y cuando el Señor viene a advertirme o viene a redarguirme y me dice: hey, no es eso lo que te conviene, y tengo que decir: bueno, Señor, yo quisiera tenerlo, yo quisiera hacer esto, yo quisiera mudarme en este lugar, yo quisiera vivir en este lugar, yo quisiera hacer esto en mi vida, quisiera estar con tal persona, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Porque no solamente es en momentos difíciles como Jesús, también es cuando es algo que te causa placer, que es un sueño tuyo, es un deseo tuyo, es un anhelo tuyo, pero que ante los ojos de Dios no es su perfecta voluntad para tu vida. Y tengo que también aprender y decirle al Señor: Señor, yo quiero esto ciertamente, y me gustaría que me lo concedieras, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y en ambas situaciones, ¿verdad que es difícil para nosotros soltar algo que yo quiero?
hacer algo que yo quiero, porque son mis planes, son mis sueños, son mis anhelos. Y decir, Señor, que no sea como yo quiero, que sea como tú quieras. En ambas situaciones es difícil aceptar sin cuestionar a Dios su voluntad. Siempre hay un porqué en nuestras vidas. ¿Por qué, Señor? Es muy raro cuando de nuestra boca sale un ¿para qué, Señor? ¿Qué es lo que yo necesito aprender con esta situación? ¿Cuál es tu propósito en mi vida con esto? Pero siempre decimos es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué tuve que ser yo? Porque a otro sí se le da lo que quiere y lo que yo quiero tengo que soltarlo, Señor. Y siempre de una u otra manera cuestionamos al Señor y no llegamos con un espíritu de sumisión y de obediencia ante el Padre a decirle, Señor, que no se haga como yo quiero, que se haga como tú quieras. Porque ¿sabes qué entendí? Que Dios no es un títere. Que si el Señor nos complaciera a todos los humanos, dejaría de ser Dios. Dejaría de ser soberano y se volviera un títere complaciendo a este, tómalo, sí, está bien, tranquilo, como usted quiera, chévere, dele luz verde. Se volvería un títere y dejaría de ser un Dios soberano, dejaría un Dios de ser todopoderoso, dejaría de ser Dios sentado en su trono. Pero como Él conoce nuestro futuro, como Él nos ama, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y tan soberano es que a veces ni siquiera te explica el porqué de las cosas. Tan soberano es que a veces no nos explica el porqué de las cosas. ¿Cuántos no tenemos interrogantes sin respuestas? Yo tengo muchas. Y muchas veces le he preguntado al Señor, ¿por qué, Señor? Y mucho más cuando comienzas a mirar a tu alrededor. Cuando ves en otros lo que quieres para ti. Cuando ves en otro lo que para ti ha sido difícil de alcanzar y establecer. Y nos preguntamos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo no? ¿Por qué a mí? Y resulta que tenemos que aprender sumisión y obediencia. Y decirle, Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Porque tú eres soberano, porque tú eres Dios y siempre sigues siendo bueno. Sabe lo que es mejor para nosotros. Usted y yo no sabemos lo que es mejor para nosotros. Porque cuando hay decisiones que estoy tomando que creo que es mejor para mí, resulta que el Señor tiene que sacarnos de allí porque se volvió un desastre. Pero yo pensé que era lo mejor para mí. ¿Por qué? Porque eran mis planes, eran mis sueños, eran mis anhelos. Pero ¿cuál fue el destino final de ese sueño tuyo? El camino más fácil no puede ser el mejor. El camino más fácil no siempre es el mejor camino para nosotros según la perspectiva de Dios. Y por eso David dijo en el Salmo 143, Señor, guíame por caminos sin obstáculos y enséñame a hacer tu voluntad. Él le dijo, enséñame, porque a veces usted y yo la sabemos y no queremos hacerla. No aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Y David dijo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Que tu buen Espíritu Santo me guíe por caminos sin tropiezos, porque usted y yo sin la guianza del Espíritu Santo tropezamos, nos caemos una y otra vez. Y David, entendiendo esto, él dijo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen Espíritu me guíe por caminos sin tropiezo. ¿Qué se necesita entonces para poder decir hágase tu voluntad?
Porque sí, tremendo ejemplo el de Jesús, 3 veces. Sus discípulos durmiendo por allá y Él en agonía. Y por 3 veces la oración de Jesús fue: pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. 3 veces. ¿Qué hacemos entonces para decir y que esté siempre en nuestra boca la frase: hágase tu voluntad? Que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y hay 3 cosas muy sencillas, ya estamos terminando. 3 cosas muy sencillas a la perspectiva de Dios, porque seguro usted y yo tenemos problemas con eso. Es que primero debemos confiar en los planes que Dios tiene para nosotros. Debemos confiar en los planes que Dios tiene para nosotros. Pero yo tengo mis propios planes, Joana. Yo ya tengo mi propio plan. Ya yo me tracé en mi camino, ya yo sé cuáles son mis metas, cuáles son mis sueños, y yo lo voy a alcanzar. No va a haber nada que impida. Pero ¿qué dice Jeremías? Capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice la versión internacional. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Por eso, para aprender a decir, Señor, que se haga tu voluntad, tenemos que aprender a confiar en los planes de Dios para nuestras vidas. Y en vez de decirle, Señor, estos son mis planes, ciertamente lo podemos hacer como Jesús. Honestidad sobre todo. Ajá, Señor, pero que no sea como mis planes, que sean como tus planes. Porque sé que según tu palabra dice que tus planes para mí son para darme un futuro y una esperanza. Que tus planes para mí son de bien y no de mal. Son de bien y no de calamidad. Hay un espíritu de sumisión. Estos son mis planes, Señor. Esto es lo que yo me tracé. Pero quiero confiar en que tus planes son mejor que los míos. Que tus planes, Señor, sobre todo cuando mis planes no se parecen a los de Él. Porque qué bueno es cuando usted se alineó y comenzó a planificar conforme a los planes de Dios. Y resulta que usted ve sus planes y cuando Dios muestra por allá cuando quiere sus planes, wow, voy bien encaminado, se parecen a los míos. Gracias, Señor, porque resulta que entendí que es Dios entendiendo en mí. O yo entendiendo de Dios que sí voy bien, que estoy alineada a los planes de Dios. Pero que cuando mis planes no se parecen a los planes de Dios. Y comenzamos a revisar la hoja de los planes. No se ha dado esto, no se ha dado esto. Resulta que cuando iba a hacer esto, pasó esto. Cuando iba a hacer esto, pasó esto. Señor, wow. Y tengo que entonces rendir mi hoja de planes y decir, Señor, yo quiero aprender a confiar en que tus planes son mejor que lo que yo tenía. Y cuando yo entiendo que los planes de Dios son mejor que los míos, cuando yo entiendo que debo confiar en los planes de Dios para mi vida, yo aprendo a decir, hágase tu voluntad. Que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué más necesitamos para poder decir hágase tu voluntad? Obediencia en cada paso del camino. El Señor nos enseñó su honestidad, sumisión y obediencia. Y una de las cosas que necesitamos para decir hágase tu voluntad es obediencia. No resistirnos a los planes de Dios para mi vida. Isaías 30:21 dice:
ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Y cuando usted y yo vamos encaminados, tratando de conectarnos con la voluntad de Dios, pero como humanos, usted y yo muchas veces nos desviamos del camino. Y dice la Escritura que si te desvías a la derecha o a la izquierda, siempre a tus espaldas oirás una voz, porque Dios nos ama tanto que te va a decir: hey, este es el camino, síguelo. Resulta que no va a ser ni a la izquierda ni a la derecha como yo pensaba, sino que el camino es recto. Pero el Señor, aun cuando me he desviado del plan de Dios para mi vida, de su perfecta voluntad, y quiere mantenerme en el centro de su perfecta voluntad, Él me va a decir: hey, Johanna, no es a la derecha, no es a la izquierda, este es el camino, síguelo. Y para yo seguir el camino, ¿sabe qué necesito? Obediencia. Porque yo creí que era la izquierda, usted creyó que era la derecha, pero siempre va a venir la voz a nuestras espaldas que nos va a decir: hey, este es el camino, síguelo. Y tiene que haber en mí sumisión y obediencia. Yo, Señor, pero este camino, todo me está saliendo bien, Señor, se parece a lo que yo. Y este, Señor, no, Johanna, es por aquí, síguelo. Obediencia. Y cuando el Señor me muestra el camino por el cual yo debo andar, como dice en el Salmo 32:8, David dijo: Señor, muéstrame el camino por el cual yo debo andar. Y también dice: hey, sobre ti fijé mis ojos, yo te instruiré, yo te mostraré el camino, dice el Señor allí en el Salmo 32:8, por el cual debes andar. Entonces, cuando Dios me muestra el camino, yo tengo que ser obediente, porque Él es Dios que conoce mi futuro, que sabe todas las cosas y además me ama. Pero yo en rebeldía, yo en terquedad, comienzo a cuestionar a Dios y digo: no, ¿y por qué tiene que ser ese, Señor? Si ese es muy difícil, este es más fácil. Pero no siempre el camino más fácil es el mejor para ti y para mí. Y tiene que haber sumisión y tiene que haber obediencia para poder decir: hágase tu voluntad y no la mía. Y por último, para terminar con esto, oración. Y allí en Mateo 26, específicamente en el versículo 39, ¿verdad? El Señor nos enseñó qué fue hacer al monte de los olivos, específicamente en el huerto de Getsemaní. ¿Qué fue hacer? Dice: por 3 veces a orar. Fue a orar. Y en su oración, Él dijo: Señor, que no sea como yo quiero, que sea como tú quieras. Porque el Señor nos enseñó dependencia del Padre. Siempre estaba en comunión con el Padre. Para hacer la elección de los 12 discípulos fue y estuvo en oración. No fue a dedos. No fue: ¿qué piensa usted? No, Él fue y estuvo con el Padre para hacer las elecciones de los 12 discípulos. Para todo lo que hacía, dice que de madrugada se apartaba a solas en oración con el Padre. Y cuando estaba agonizando por este proceso divino que se había activado, que era el plan de la redención, fue a orar. Y en medio de la oración dijo: Señor, quisieras que pasaras de mí este trago amargo. Quisiera, Señor, no tener que pasar por esta situación, pero que se haga tu voluntad
y no la mía. Cuando usted y yo confiamos en los planes de Dios para nuestras vidas, decimos: hágase tu voluntad. Cuando usted y yo obedecemos al camino que Él nos está mostrando, vamos a decir: Señor, hágase tu voluntad. Cuando en oración yo voy porque dependo del Señor, porque Él es mi fortaleza en el día de la aflicción, yo voy a decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, Dios quiere que oremos por todas las cosas, ciertamente, pero quiere que oremos de acuerdo con su voluntad. ¿Qué pasa, Johanna, si estoy orando por algo y no conozco la voluntad de Dios? Dígale: Señor, hágase tu voluntad en esta situación. Así de sencillo. Cuando no conocemos la voluntad de Dios en una situación, Señor, hágase tu voluntad en esta situación. No sé qué orar. Tal vez voy a pedir algo que no está con tu voluntad. Tal vez voy a darte órdenes de que hagas cosas que no está dentro de tu voluntad. Y como no conozco la voluntad para esto, Señor, hágase tu voluntad en esta situación. Es por eso que es importante entonces también pedirle a Dios que nos revele su voluntad y que nos ayude a orar como corresponde. Porque a veces oramos tirando flechas. No la conozco, Señor, hágase tu voluntad en esta situación. La conozco, oro conforme a la voluntad de Dios que ya conozco. Si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, quiero terminar repitiéndole esto. Siempre debemos incluir en nuestras oraciones: Señor, que tu perfecta voluntad sea hecha en esta situación. Que tu perfecta voluntad sea hecha en mi vida. Que tu perfecta voluntad, Señor, sea hecha en mis hijos. ¿No conoces cuál es la voluntad de Dios para tus hijos? Señor, hágase tu voluntad en mis hijos. Que venga tu reino. Una frase, como le decía al comienzo, en la oración del Padre Nuestro está incluida: hágase tu voluntad, que venga tu reino. Señor, y comenzamos por nosotros: hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en mis hijos, hágase tu voluntad en mi cónyuge, hágase tu voluntad en mi congregación, en el cuerpo de liderazgo, hágase tu voluntad, Señor, en mi país. No conocemos cuál es la voluntad de Dios para nuestro país. Señor, hágase tu voluntad en nuestro país. Quisiera esto, Señor, pero que no sea como yo quiero. Que se haga tu voluntad, porque tú eres Dios, eres soberano y sabes por qué de todas las cosas. Yo simplemente soy un mortal, Señor, que quiero vivir en el centro, Señor, de tu voluntad para mi vida, para mi casa, para mi familia, para mi iglesia, para mi nación.